¿Qué implican para el podcasting estos cambios que Apple acaba de anunciar con respecto a la distribución de video podcast? ¿Cómo afectará a las plataformas de alojamiento tal como las conocemos? ¿Y qué tendremos que hacer tanto las marcas como los podcasters independientes con respecto a nuestros contenidos a partir de estos cambios recién anunciados? Hoy vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de la industria actual, tal como la conocemos, la estructura de contenidos tal como lo conocemos, de los posibles escenarios futuros y fundamentalmente de qué tendremos que hacer nosotros para tener presencia en esta plataforma. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Menéndez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de No es un hobby, mi podcast sobre podcasting, creación de contenido, emprendimiento, marca personal y varias cosas más que iremos descubriendo a lo largo de cada uno de los episodios. Hoy te quería hablar justamente de esto, de los cambios que ha anunciado Apple Podcast en cuanto a la distribución de podcast, porque sí, es un cambio en su propia plataforma de distribución, pero es más un cambio que pretende hacer a nivel formato, a nivel distribución en general, que a nivel de plataforma. Básicamente, ¿cuál es el anuncio? Que va a admitir video podcast. Hoy en Apple Podcast, si vos escuchás podcast en Apple o si publicás podcast en Apple a través de feed RSS, solamente tenés audio, ¿no? ¿Sí? O sea, el audio es lo que se propaga, el audio es lo que llega a tu dispositivo y a través del feed que se genera en Apple Podcast se retroalimentan varias plataformas de alojamiento o reproductores de podcast. ¿Cuál es el tema? Que Apple no aloja. Apple hasta ahora nunca alojó, ¿no? No fue como iVoox en donde se pueden alojar podcasts, no es como Spotify en donde se pueden alojar podcasts o video podcasts. O sea, digo iVoox y Spotify porque son reproductores en los que además se puede alojar. En Apple no podés alojar. Apple es solamente un reproductor. Vos tenés que alojar en otra plataforma, como puede ser iVoox, Spotify, Spreaker, Acast, lo que fuera, y redirigir tu feed hacia Apple Podcast para que la gente lo pueda escuchar ahí. El tema es que de Apple Podcast, muchos de los podcatchers que usamos actualmente beben de ese feed y es por eso que nuestros podcasts están disponibles en casi todas las plataformas de reproducción de podcast que hay. Pero bueno, actualmente el feed RSS de podcast, tal como lo conocemos, tal como lo utilizamos, redirecciona y distribuye audio solamente, ¿no? Entonces, actualmente, si por ejemplo yo tengo mi podcast de audio en Spreaker, haciendo 3 o 4 pases mágicos con el feed RSS, mi podcast aparece publicado automáticamente en Spotify, en audio, en Spotify, en audio, en Apple Podcast, en audio, en iVoox, en audio, y hasta puedo redireccionarlo directamente a YouTube para que el audio se convierta en un video estático y tener publicado ahí. Todo esto a través del feed RSS, publicando en una plataforma. Esto cambia si yo genero video. Si yo genero video podcast, tengo que tener mi alojamiento de podcast y subir. Si por ejemplo alojo en Spreaker, como decíamos antes, tengo que subir mi video podcast súper bien producido, o no, pero tengo que subir mi video podcast a YouTube y además subir mi video podcast a Spotify. O bien que Spotify sea mi alojamiento principal, en donde yo voy a subir mi video podcast, Spotify se encarga de redistribuir el audio por el resto de las plataformas y subir mi video a YouTube por separado. ¿Qué cambia con esto de Apple Podcast? Bueno, lo que cambia es que ahora además voy a tener que considerar de qué manera llevar mi video a Apple Podcast, porque Apple Podcast va a soportar video, va a promocionar el video, es decir, en la aplicación de podcast, en su web, en su reproductor, tal vez en Apple TV, no lo sé, van a estar los video podcasts disponibles también, no solo para reproducir, para escuchar, sino también para ver. Pero yo no puedo subir mi video podcast a Apple Podcast, ni tampoco puedo subir mi video podcast a Spotify y redistribuirlo por feed RSS para que mi video podcast aparezca en Apple Podcast. Para que mi video podcast esté en Apple Podcast voy a tener que contar con un alojamiento que ya tiene un convenio, vamos a llamarle, con Apple Podcast, que utiliza o un protocolo o una tecnología. Voy a evitar ponerme técnico porque realmente es algo que no me interesa profundizar sobre la parte técnica, sí me interesa saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, Apple ya anunció que tiene una lista de alojamientos, entre ellos Acast, por ejemplo, que es uno de los
más conocidos o más habituales entre mi entorno, Acast va a soportar video podcast y a través del feed RSS no solo va a distribuir audio, sino que además va a distribuir video para Apple Podcast, ¿no? Entonces tiene que haber un match entre Apple Podcast y entre el alojamiento para que ese video aparezca también en Apple Podcast. Es decir, que el mismo caso de ahora, yo tengo mi video podcast, lo tengo que subir a YouTube porque estoy haciendo un video podcast para YouTube, lo tengo que subir a Spotify porque permite la posibilidad de subir video podcast y además lo voy a tener que subir a un tercer hosting, a un tercer alojamiento que haga match con Apple Podcast para que mi video podcast también aparezca allí. Esto entiendo yo que no solo va a ser un paso más en la distribución de podcast, un paso más que tenga que seguir en el flujo de distribución de podcast, los creadores, las marcas que generan contenido en video, sino que además va a tener un movimiento de industria, porque alojamientos como Acast y estos otros alojamientos que Apple mencionó, que son partners suyos en esto del video podcast y que van a admitir video y que lo van a redireccionar por medio de feed RSS a Apple Podcast, van a empezar a tener nuevos usuarios. Es decir, si yo quiero subir mi video podcast a Apple, no me va a quedar otra opción que contratar un plan de estos alojamientos que hasta ahora no consideraba y que me permiten llevar mi video podcast a Apple. Por otra parte, también podría pasar que Spotify empiece a replantearse, no creo que suceda, pero podría pasar que Spotify empiece a replantearse, porque si yo alojo mi contenido en Spotify y voy a tener que contratar otro servicio de alojamiento, tal vez a Spotify, con tal de no perderme, con tal de no compartirme, le convenga modificar su, entre comillas, protocolo, cómo funciona su feed RSS y hacer match en Apple Podcast, que sería lo ideal para que yo pueda subir mi video podcast a Spotify y que automáticamente aparezca en Apple Podcast. Pero estoy seguro que eso no está dentro de los intereses de Spotify, que quiere cerrarse a que todo suceda en su plataforma como si el resto de las plataformas no existieran, y es muy diferente a lo que pasa con Apple Podcast, que acepta video por feed. Porque si, por ejemplo, todas las plataformas permitieran, a partir de ahora todas las plataformas, los alojamientos permitieran que el video podcast llegara a ellas por medio del feed RSS, bueno, uno tendría mayor libertad de elección a la hora de seleccionar un hosting y podría elegir no alojar en Spotify. Si nosotros queremos que nuestro video esté en Spotify, si nosotros queremos que nuestro video esté en YouTube, sí o sí tenemos que alojar en Spotify y en YouTube por separado. Si nosotros queremos que nuestro video aparezca en Apple Podcast, no necesariamente tenemos que alojar en Apple Podcast. De hecho, no hace falta, no se puede alojar directamente en Apple Podcast. Es decir, es un cambio que puede generar bastantes movimientos. ¿Qué implica para vos? ¿Qué implica para nosotros como creadores? Bueno, en principio, si tenés un podcast de audio nada más, seguramente no implique nada. Yo grabo podcast en audio que seguirán siendo en audio y no tendrán video en Spotify, en YouTube. Perdón, no tendrán video en Apple Podcast, como no lo tienen en YouTube, como no lo tienen en Spotify. Simplemente son podcasts de audio. Si grabás contenido en video y te interesa aparecer en Apple Podcast, bueno, vas a tener que considerar la contratación de un nuevo alojamiento y vas a tener que publicar tu podcast en YouTube, vas a tener que publicar tu podcast en Spotify y vas a tener que publicar tu podcast en otra plataforma que automáticamente lo redireccione a Apple Podcast. Y por último, habrá que ver cómo funciona la interacción con los podcasts a través de Apple Podcast, ¿no? A ver si esto modifica algo los rankings de Apple Podcast, que son bastante preciados, ¿no? Bastante prestigiosos, por decir de una manera, más allá de ser una egométrica, suele ser un ranking bastante democrático, vamos a decir, que permite subidas y bajadas de diferentes creadores. No es tanto como el de Spotify, que siempre están más o menos los mismos, sino que ahí se pueden ver movimientos y si buscas vas a encontrar bastantes creadores independientes por ahí posicionados dentro de su propia categoría. Bueno, esto se afectará, habrá ranking de video podcast, habrá creadores de audio que rankean bien en Apple, incluso profesionales, tanto como amateurs, que quieran posicionarse allí y empiecen a generar contenido en video para
posicionarse también en los rankings de video de Apple o para aparecer en Apple TV, si eso sucede, que no lo sabemos. Bueno, todo eso habrá que esperar, habrá que ver. Yo creo que habrá ciertos movimientos también en la industria en cuanto a lo que tiene que ver plataformas, porque habrá alojamientos que queden totalmente desactualizadas y fuera de juego con esto de la incorporación del video. Habrá otras que empiecen a perder usuarios porque se irán a este nuevo alojamiento. Es decir, si yo ahora alojo en Spreaker, pero Spreaker no me da video y Acast sí, siempre y cuando me interese el video, ¿no? Acast sí hace match con Apple, me conviene publicar en Acast directamente y pagarle a Acast y no a Spreaker, ¿no? Puede haber ese tipo de movimientos de plataformas que pierdan usuario, puede haber plataformas que hoy no soporten video, que decidan empezar a soportarlo con todo lo que eso conlleva, así que me imagino que habrá algunos movimientos en la industria también, y básicamente, bueno, tendremos que ver qué es lo que sucede en el futuro con el video podcast, que si bien estamos en una tendencia, en una ola y en una burbuja, al tomar Apple esta decisión, a Apple hace rato que se le venía pidiendo que se actualice, que tenga en cuenta los nuevos formatos, las nuevas tendencias, las nuevas formas de consumir contenidos, fundamentalmente del podcast, porque los tenía ahí medio olvidado. Bueno, parece que finalmente ha escuchado el llamado, la llamada. No sé si la respuesta nos va a conformar a todos, pero en principio yo que lo he hablado con clientes, colaboradores y gente que, claro, se dedica al video podcast y de manera profesional, bueno, están muy entusiasmados con ver qué posibilidades va a brindar tener visibilidad en esta nueva plataforma.